Veamos ahora las etapas que vamos a cubrir en este workshop. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer para diseñar una correcta base de datos? Ojo, es importante que el diseño inicial de la base de datos abarque la mayor cantidad de posibles soluciones al problema que se está viendo. Sin embargo, un diseño de base de datos no termina nunca. Siempre se está revisando, se está mejorando alguna cosa, se está modificando algo, bien sea por eficiencia, bien sea por necesidad, bien sea porque ha cambiado tu universo de discurso o por cualquier otro tema. Sin embargo, en el diseño inicial necesitamos cubrir la mayor cantidad de problemas posibles para solucionar el universo de discurso. Entonces, las etapas que se tienen que ver siempre son, vamos a comenzar con la primera, el análisis de los requisitos. Los requisitos es un área tan extensa que existen especializaciones en levantamiento de requerimientos. Es decir, existen unas especializaciones para que las personas aprendan a preguntar qué es lo que se requiere. ¿Ok? No es nuestra área para este workshop, sin embargo, teniendo un buen análisis de requerimientos, podemos diseñar una muy buena base de datos. Ahora, ¿qué cubre ese análisis de requerimientos o el análisis de los requisitos? Lo primero es que tenemos que entrevistar a las personas. ¿Qué personas van a usar el sistema? Independientemente que el sistema sea una necesidad actual sobre un problema actual, o sea, una idea para un proyecto nuevo. Por ejemplo, las startups siempre están pensando qué me invento para solucionar un problema y volverme millonario, ¿no? Normal. Ahora, esos problemas como las startups son problemas nuevos, nunca habían existido. Sin embargo, la persona que tiene la idea sabe o tiene una idea general de cuál es el problema que tenemos que resolver. Tú tienes que entrevistar a esa persona y sacarle la mayor cantidad de información posible. ¿Cuál es el problema? El problema es que en una startup muchas veces los genios creen que la idea se las van a robar porque la información que les estás dando, la persona que está levantando los requerimientos tiene que conocer todo el proceso, de lo contrario, cómo realizas tu proyecto. Es complicado, tienes que llegar a un acuerdo confidencial, como sea, donde levantas la información y le extraes toda la necesidad a esa persona. Ahora, si es un problema que existe actualmente, por ejemplo, una empresa que está llevando su facturación de manera manual y necesita un sistema de facturación automática o sistematizada mejor. ¿Qué sucede? Que es un problema actual, la persona ya tiene algunos procedimientos debidamente, puede ser documentados o solamente los conoce simplemente y se cumplen. Entonces tú tienes que entrevistar a esa persona para saber cuáles son los requerimientos paso a paso para poder solucionarlo. Es importantísimo la entrevista. Entonces esa entrevista es fundamental para entender cuál es el propósito de la solución planteada. Segundo, si es un problema actual, es decir, un problema que existe actualmente, no es algo nuevo que nos estamos inventando como en una startup, generalmente existen formularios y es importantísimo recolectar la información de estos formularios o formatos. Por ejemplo, volvemos al sistema de facturación. Si es una persona que está facturando de manera manual, esta persona muy seguramente ya tiene un formatico de la factura y ese formato es vital para saber cómo se está realizando el proceso actualmente y qué información es la que se requiere para realizar una correcta facturación. Entonces, dentro del proceso del diseño tienes que analizar esos formularios, recuperar todos los formularios que se están utilizando, la mayor cantidad posible, tenerlos, plasmarlos y tener un orden de esos documentos para saber, ok, con este registran al cliente, con este formulario facturan, con este formulario cobran, con este formulario reciben el dinero. Ojo, una cosa es cobrar y otra cosa es recibir el dinero.
Con este formulario entregan un paz y salvo y ya con todos los formularios les da una idea muy detalladita de qué es lo que están haciendo. También pueden existir, como tercer punto, los sistemas de datos existentes. Puede que no todos lo llenen tan manual, es decir, los libros de contabilidad así gigantes, no, sino que ya tienen una hoja de cálculo conocida como Excel, Google Docs con sus hojas de cálculo, Lotus, lo que sea, un spreadsheet, lo que sea, y esas personas, aparte del formulario, están digitando esa información en estas hojas de cálculo, y esos sistemas para ellos son sus bases de datos que son sagradas. Con estos sistemas, que es donde se está registrando la información, también podemos analizar cuál es la información que ellos buscan constantemente para poder realizar su proceso, cuáles son los informes que generan a partir de ahí y cuáles son los problemas que han tenido para generar informes que se requieren o informes que actualmente tienen pero que no han podido generarlos de una manera óptima. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo inventado y es, todo lo hacen en su formulario, lo pasan a una hoja de cálculo, pero tienen 3 hojas de cálculo diferentes, una para guardar el nombre de los clientes, otra para la facturación, otra para otro, pero cuando van a buscar la información específica, tienen que buscar primero en la hoja 1, luego en la hoja 3, luego en la hoja 5 y luego volverse a la hoja 2. Ese tipo de problemas tenemos que analizarlos para entender, ok, la relación que hay entre la hoja 1 y 2 pasó primero por la 1, luego por la 5, luego por la 3 y luego por la 2. Entonces ya vamos entendiendo cuáles son las relaciones que existen en esos sistemas. Es algo muy interesante y fundamental para nuestro desarrollo. El segundo punto es la identificación de las entidades del universo de discurso. Es lo que conocemos como nuestro modelo entidad-relación. ¿Qué hacemos en esta identificación? Lo que hacemos es, vamos a buscar aquellas entidades de ese universo de discurso para saber cuál es el rol que cumplen dentro de la solución del problema o dentro del mismo problema. Los ejemplos más clásicos, los usuarios del sistema. Se necesita un sistema donde los usuarios requiera login y luego del login hacer A, B, C, D, E, F, G. Ok, necesitamos los usuarios, esa es una entidad. Por ejemplo, los productos, necesitábamos un sistema de facturación. Ok, ¿qué vas a facturar? Productos, que son los que vendo en mi tienda. Ok, los productos son otra entidad. Todas esas entidades que están involucradas dentro de nuestro universo de discurso y aquellas que no se ven a simple vista dentro del requerimiento, tienen que ser identificadas en esta etapa. Cuando identificamos nuestras entidades, también identificamos sus atributos. Sus atributos es lo que identifica la entidad como tal. ¿Ok? Una vez teniendo claro cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, hablamos también de las relaciones. ¿Qué relación hay entre dichas entidades? El tercer paso es organizar los datos en tablas. Este es el paso que a mí personalmente más me gusta, pasar de modelo entidad-relación al modelo relacional. Esto lo que nos permite es tabular la información de las entidades en una hoja, ¿vale? En una hoja de cálculo, donde podemos ver de manera tabulada, es decir, organizada, cuáles son las entidades y cuáles son cada uno de sus atributos o propiedades. ¿Ok? Ojo, quiero decir algo aquí muy importante. No es pecado, ¿ok? Si se puede decir así. No es que estemos faltando a un buen diseño si te pasas del modelo entidad-relación directamente al modelo relacional. Incluso personalmente, por lo general, yo no hago el modelo entidad-relación. Pero la idea del workshop es que ustedes entiendan cómo se realiza, porque muy seguramente si consiguen un proyecto en el que se los exijan, pues quedaría muy mal que ustedes no sepan hacerlo. Entonces vamos a entender cómo se hace el punto número 2. Pero siendo sinceros, en pocos proyectos se hace el modelo entidad-relación como tal.
muchas veces pasamos al modelo relacional. Desde mi punto de vista no es que esté mal, sino que estamos saltándonos una etapa. Es una etapa que es importante, pero puede consumirnos algún tiempo. Ojo, lo hacemos para de manera académica, se entienda el proceso, se entienda cuál es el correcto procedimiento, pero yo personalmente, por lo general, pocas veces utilizo el modelo entidad-relación. Me voy más bien al modelo tabular porque me rinde un poquito más, pero no significa que siempre debamos saltárnoslos, ¿ok? Para que quede claro. En nuestra cuarta etapa para el diseño de base de datos, vemos la especificación de las claves primarias y análisis de relaciones. Entonces, ojo, aquí es donde vamos a identificar la cardinalidad de las relaciones entre las entidades, es decir, vamos a ver cuándo es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Aquí vamos a identificar esas relaciones, esa cardinalidad, y vamos a entender cómo es que en el modelo entidad-relación vemos una relación con solamente el rombo, pero en el modelo relacional no pudimos hacer esa relación. Entonces, en la cuarta etapa, donde ya vemos esa relación, por ejemplo, muchos a muchos, nos toca crear nuevas tablas que nos permitan hacer ese tipo de relaciones. Y se identifican las relaciones foráneas obligatorias u opcionales. ¿Cuáles son aquellos datos que son obligatorios y cuáles son los datos que son opcionales para mis relaciones? ¿Ok? Por último, vamos a normalizar nuestras tablas. Lo que hacemos es identificar los datos que se están repitiendo. Si vemos que hay un dato que se está repitiendo en esta entidad, y lo estamos repitiendo en esta entidad porque se están relacionando, pues vamos a comenzar a decir, ok, el nombre de la persona lo tengo en mis clientes. Y en la facturación, pues también en algún momento quiero ver ese nombre de la persona, pero no me interesa guardarlo en la facturación porque la relación está correctamente hecha, mi base de datos está sana, la información está limpia. Entonces no necesito guardar el nombre, normalicemos, quito el nombre de la facturación y lo dejo solamente en los usuarios y por medio de las relaciones que llego a ese nombre, ¿ok? Ojo, recuerden lo que les dije, no es una norma que tiene que cumplirse al 100%, en ocasiones es preferible que el nombre, en el ejemplo que estoy dando, que el nombre de la persona se vea guardado en la facturación. ¿Por qué? Porque en algún momento la facturación es tan grande, la cantidad de data es tan grande que para consultar un dato nos demoramos demasiado tiempo. Si redundamos ese dato, si lo pasamos hacia la otra tabla, ya no tendríamos que hacer esta relación y simplemente consultamos desde una única tabla. Pero ojo, no siempre, cuando sea totalmente necesario lo hace, ¿ok? Dependiendo de la necesidad. Entonces, a lo que quiero llegar yo es que me preguntan, ¿es bueno o es malo? Muchas veces es depende. La respuesta es depende de la necesidad. Inicialmente, no redunden información. Esa es la idea de la base de datos relacional. No redunden, no repitan información si no es necesario. Pero en algún momento van a tener que romper esa regla, ¿ok? Entonces va a ser la excepción. Cuando necesiten hacer la excepción, háganla, porque es una necesidad.